a empezar. ¿Empezamos? Muy bien. Pues buenas tardes todos, todas. Vamos a dar comienzo a esta segunda ponencia de la sesión de hoy del ciclo Esclavitud Moderna, Derechos Humanos y Cadenas Globales de Suministro. Mi nombre es María Pilar Tudela, soy profesora de la Facultad de Trabajo Social y del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Me alegra ver a algunas de mis estudiantes por aquí. Y, bueno, me han invitado a presentar a Marco Aparicio Wilgemi, un buen amigo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Girona, presidente del Observatorio IDESCA. El Observatorio IDESCA es un centro de defensa de los derechos humanos aterrizados en esa conexión de los derechos sociales, los derechos económicos, derechos de vivienda, culturales, etcétera, que tan importante es aterrizar hoy en día en cuestiones concretas que nos afectan a todos y a todas. En este también ha sido asesor de por lo menos 2 procesos constitutivos, ¿no?, constitucionales de los estados de Ecuador y de Bolivia. Ha sido también asesor en diferentes procesos y también como activista ha estado trabajando en zonas de conflicto y de atención a la defensa y la observación de los derechos humanos, como son lugares como Chiapas, como Bosnia, y campamentos de refugiados en Lesbos, concretamente. También ha estado como observador en zonas de frontera en Serbia y Hungría y nuestra frontera Ceuta y Melilla. Hoy, con todo este recorrido, nos viene a hablar de la puesta en marcha del Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos como uno de los ejemplos de movilización social que vienen a ser el resultado de esta necesidad de establecer mecanismos de control a las transnacionales. Y, bueno, pues con todo esto... Pues nada, muchísimas gracias por la presentación. Gracias, Mapi, amiga. Gracias, Xenia, Nacho, gracias. Gracias al CICODE por la invitación, por esta propuesta también formativa y de sensibilización, que considero súper bien orientada y necesaria. Y bueno, a mí me piden que os comparta no tanto una dimensión, ¿no?, más de análisis de cuáles son las problemáticas alrededor de la cuestión de empresas y derechos humanos, ¿no?, que podría ser una de las cosas que me pidieron porque me gusta, y yo desde la perspectiva de derechos humanos y del análisis jurídico pues me ha interesado y he tratado de meterme un poco en ello, pero me piden una cosa que me apetece más en realidad, que es explicaros, compartir con vosotros, con vosotras, cuál ha sido el proceso de incidencia política, hasta dónde se ha llegado, de qué manera se ha hecho y cuáles son las variables que han jugado un papel en todo ese proceso para la creación, que, bueno, ya os puedo avanzar que todavía no lo tenemos, de un centro público del ámbito autonómico de Cataluña en materia de empresas y derechos humanos. Tiene como muchos ingredientes esa propuesta y muchas variables que creo que pueden ser interesantes compartir, porque más allá, ya digo, de la cuestión concreta, ¿para qué sirve ese centro?, que también hablaré un poco, creo que es más interesante, y yo he entendido también que el encargo es que explique sobre todo, o me enfoque sobre todo en de qué manera hemos hecho el proceso colectivo, social, desde las entidades, desde los colectivos diversos implicados en la defensa de derechos humanos desde Cataluña, para avanzar, diría, antes de la convocatoria sorpresiva de elecciones catalanas, la enésimas nuevas elecciones anticipadas que tenemos en Cataluña en los últimos 14 años, estábamos ya a punto de que la ley se aprobara y de que se creara ese centro. A punto quiere decir que ya estábamos en la fase final de enmiendas, ya se había constituido todo el proceso de tramitación de una ley, se había constituido
la ponencia, se habían hecho todas las comparecencias, se había iniciado el procedimiento de propuesta de enmiendas de los distintos grupos parlamentarios y estábamos ya cerrando ese proceso y yendo ya a votación en pleno. Nos falta, en mayo se aprobaba y justo cuando tenemos eso, en abril, hace un par de 3 semanas, se convocan elecciones, cosa que está muy bien y eso quiere decir que decae el procedimiento. Luego lo explicaré un poquito más, pero decae el procedimiento y ahora con la siguiente, con esta conformación del Parlamento de Cataluña a partir de las elecciones del 12 de mayo, pues tendremos que volver otra vez sobre la cuestión. Pero bueno, luego os contaré un poquito más de detalles. Voy a compartir una presentación para que podáis ver un poco porque hay fechas y hay unas cuestiones que está bien poder seguirlas y además también para quienes estén conectados desde versión remoto. A ver ahora cómo lo tengo. Ahora ya lo he perdido. Ventana, toda la pantalla. Aquí, eso está aquí. Pero ahora ya no la tengo. Antes estaba en ventanas, pero ya no está en ventanas. Elige qué quieres compartir. Cancela y vuelve. Cancelo. Siempre va bien. A ver. Comparto, ventana. Nada. Muy bien, qué bien. Parece genial. Vale, pues vamos para allá. Vamos. Podemos, como somos poquita gente, podemos, si queréis, cualquier duda que tengáis, levantéis la mano y ya podemos entablar un diálogo, aunque estéis un poco alejadas, ¿no? Podíais todavía más, pero bueno, si os podéis acercar, mejor. Si no, no pasa nada, no os voy a presionar. Si no, al final también, si hay dudas, pues abrimos un espacio. Vale, fijaros que la sesión es cómo activar mecanismos de control para las empresas transnacionales. Voy a plantear un par de cuestiones. En la sesión previa hemos visto un buen ejemplo de incidencia muy concreta. En el debate fuerte sobre el tema de empresas y derechos humanos, que es un debate siempre vivo e intenso, la versión de incidir convenciendo a las empresas que lo mejor que pueden hacer es determinadas cosas, pues hay determinados sectores que que ven que es insuficiente, ¿no? Entonces aquí se podría haber un debate precioso, que no es quizás el momento, pero bueno, aprovecho para explicar cuál es mi posición y creo que, si no de todos o de todas las que estamos detrás de este centro catalán, de la práctica totalidad, es todas las iniciativas, si las pensamos y las articulamos bien, son necesarias y compatibles. Es decir, que perder demasiado tiempo en cuáles son mejores, cuáles son incompatibles entre ellas y demás, no nos lleva demasiado lejos. Lo que se ha explicado en la sesión anterior, creemos que tiene una incidencia clarísima y se han puesto algunos ejemplos evidentes. Y además ha explicado una cuestión que para mí es central: el tamaño de las empresas que están detrás de ese negocio y la complejidad de la arquitectura, del diseño empresarial y financiero, de todo lo que es la cadena de suministro de valor, es tan laberíntica que detenernos ahora, ¿no? Detenernos en poder hacer una gran ley regulatoria que pusiera todo en su lugar, garantizara paso por paso cualquiera de las partes que tiene el proceso de elaboración de estos, tanto del hardware como en su caso también del software, nos llevaría, si es que pudiéramos llegar a algún resultado, años, sino décadas. Por tanto, punto de partida también que está detrás de esta propuesta es la comprensión de que todas las iniciativas en materia de empresas y derechos humanos son necesarias y bien pensadas, son además compatibles. Hay sinergias entre ellas. En lugar de incompatibilidades hay sinergias, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión que está muy clara o muy activa en la propuesta que os voy a explicar. Hacer unas cuestiones previas muy rápidas como punto de partida.
he querido poner esta idea de cómo hacer política, ¿no? Es una reflexión que hacemos desde muchos ámbitos. Pues también se puede hacer desde el CICODE. Sí. No sirve. ¿Y entonces cómo hago? Ah, vale. Ahí está. Así. Ah, qué curioso. Vale. Pues nada. No pasa nada. Pues eso. ¿Cómo hacer política? Hacerlo lo pongo en cursiva por subrayarlo, no porque lo ponga en conflicto, sino porque quiero subrayar esa palabra. Hacer política, creo que es un verbo necesario que tenemos que incorporar. Hacemos política habitualmente, la hacemos de todo tipo, con lo que decimos, con lo que no decimos, con lo que hacemos, con lo que no hacemos. Y desde sectores organizados pretendemos hacer política, evidentemente, incidir en las decisiones, transformar los espacios de convivencia, transformar el cuadro normativo e institucional para incidir en nuestros espacios de convivencia y demás. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues evidentemente hay muchas maneras y eso ha sido una de las cuestiones que ha estado siempre presente en la propuesta que os voy a explicar. ¿Por qué? Porque podríamos estar a estas alturas y digo, no es incompatible y lo seguimos haciendo, manteniendo el mismo patrón de actuación de las organizaciones sociales, ONGs, que estamos en cuestión de derechos humanos, que hace ya décadas que hemos identificado que hoy en día difícilmente puedes avanzar en la defensa de derechos humanos si no sitúas como uno de los focos principales ya no solo el Estado, que es el tradicional, ¿no? La visión esta liberal, que es el principal amenaza de los derechos, sino fundamentalmente de los poderes privados y muy claramente las empresas transnacionales. Hoy en día, trabajar por los derechos humanos y no poner el foco en la impunidad empresarial fundamentalmente y especialmente la de tipo transnacional es dejar fuera del ámbito de la lucha y de trabajo quizás pues uno de los ámbitos de mayor intensidad de las vulneraciones, que además generan vulneraciones en cadena, porque muchas veces vamos a ver vulneraciones por parte del Estado, por parte de las fuerzas del orden, del ejército, en cuestiones de represión, en temas de libertad de expresión, en desapariciones, en conflictos armados, fundamentalmente. Evidentemente hay que apuntar el Estado, pero es que esa actuación del Estado normalmente es para dar cobertura a determinados intereses económicos. Y detrás de esos intereses económicos, obviamente, están estas corporaciones transnacionales, ¿no? Cuando hay un desplazamiento de campesinos, campesinas o de comunidades indígenas por un megaproyecto, por industria extractiva o por cualquiera de sus intereses, hay movilización y esa movilización es reprimida y a veces ponemos el foco en esa represión y está bien y es necesario, pero se nos olvida en ocasiones el punto de partida, que es la realización de un modelo cada vez más acelerado y más suicida que se llama capitalismo y que tiene su motor básico en los intereses empresariales. Pues bien, muchas organizaciones de derechos humanos desde hace mucho tiempo ya decimos, bueno, hay que ponerlo en el centro. ¿Cómo lo ponemos en el centro? Pues como se ha hecho durante mucho tiempo, identificando vulneraciones, poniéndose en contacto con comunidades de personas afectadas, trazando espacios de diálogo, de acompañamiento, de solidaridad, de denuncia, haciendo informes, haciendo visitas en terreno, etcétera, etcétera. Y eso hay que hacerlo y hay que seguir haciéndolo y es necesario, ¿no? La voz y en primera persona de las comunidades afectadas es lo fundamental. Pero ese es el trabajo que llevamos haciendo las organizaciones siempre. Está bien, pero podemos decir que no hemos avanzado locamente. Es decir, todavía, no sé si más, pero un nivel de impunidad empresarial absolutamente brutal. Y es ahí donde un conjunto de organizaciones nos planteamos hacer política también, ya digo, no es incompatible, pero es también de otra manera. Y ahí se nos pone entre ceja y ceja cómo incidir a nivel normativo institucional. Y tenemos distintos planos de incidencia. Lo voy a hacer rápido porque hay como demasiadas derivadas ahí, pero evidentemente cualquier organización, aunque sea una de la que yo estoy
colaborando o una que sea más grande, digamos, Médicos Sin Fronteras o cualquiera, Oxfam, tiene diferentes ámbitos de incidencia. Nosotros tenemos el ámbito de incidencia local y regional autonómico catalán, sí, evidentemente, pero evidentemente también tenemos el estatal, también tenemos el europeo, también tenemos el internacional. Al mismo tiempo, justo en las últimas décadas, se está moviendo esta cuestión de derechos humanos y empresa en todos esos planos. Hay una resolución del 2014 de Naciones Unidas para avanzar hacia un tratado internacional en materia de empresa y derechos humanos. Hay un proceso largo que acaba de concluir en la Unión Europea hacia una directiva en materia de diligencia debida, es decir, establecer los elementos básicos de comportamiento que una empresa tiene que tener para garantizar que en su actividad empresarial no se vulneran los derechos humanos. Antes de la intervención de antes, se ha dicho, nosotros sobre todo nos fijamos en dimensiones de diligencia debida. Luego explicar un poquito más dónde se mueve la discusión sobre eso. Pero podríamos hacerlo en todos esos ámbitos. Y de hecho lo estamos haciendo en todos esos ámbitos. Las distintas organizaciones que estamos en este proceso, por nuestro lado y con otras entidades a nivel estatal, a nivel europeo, estamos tratando de incidir en la discusión en Naciones Unidas sobre el Tratado sobre Empresa y Derechos Humanos, a nivel estatal con una discusión que también se quedó en un cajón antes de las elecciones del 23 de julio del año pasado, que había también un borrador de ley de diligencia debida muy avanzado. Y, por tanto, de nuevo, muchos ámbitos. Pero nuestra idea es decir, bueno, de todos esos ámbitos vamos a concentrar esfuerzos, energía y tiempo para uno. Vamos a seguir en los otros, pero como a nivel de articulación, que no podemos llegar a todos lados, nos vamos a situar en un plano local, geográficamente más delimitado, competencialmente más limitado también, es decir, con muchas menos posibilidades de llegar a grandes instrumentos de exigencia de responsabilidades por vulneración de derechos, que lo que podrías llegar a hacer a nivel estatal, porque tú puedes cambiar el código penal, puedes establecer cuestiones de justicia universal incluso, puedes cambiar la ley procesal criminal para incorporar la vulneración de derechos humanos directamente en la responsabilidad de las empresas matrices con domiciliadas en España. Eso lo puedes hacer a nivel estatal, evidentemente a nivel europeo también, y no digamos a nivel internacional. A nivel autonómico no. No tienes competencia en materia penal, no tienes competencia en materia procesal, no puedes cambiar la normativa de asignación de responsabilidad criminal por vulneración de derechos humanos de la cadena de valor o de suministro. No lo puedes hacer. Por tanto, acotamos el terreno, acotamos también lo que podemos hacer. Parece como una lógica de posibilismo derrotista, pero no. De verdad creemos en las sinergias de estas iniciativas y decimos, bueno, creemos importante mostrarnos y también mostrar como ejemplo para quien quiera y quien pueda tomarlo, que cada uno en su escala puede empujar y puede avanzar. Todo lo que pueda en su escala. Eso se puede hacer desde el nivel local, desde una universidad, desde un ámbito autonómico, desde un ámbito estatal, etc. Y nosotras en el ámbito autonómico decimos, ¿qué podemos hacer nosotros en el ámbito autonómico? Pues ahí empezamos a pensar, decimos, bueno, creemos muy importante que en el trabajo de las organizaciones sociales se dote de herramientas que sirvan para avanzar en la defensa de derechos humanos, pero que sirva para avanzar transformando la propia institucionalidad. Es decir, que lo que propongamos sirva también de ejemplo o de muestra para ver modos de repensarnos como administración pública, de repensar lo público, repensar la manera de atribuir funciones a una institución pública. ¿Sí? Y no solo funciones, sino la manera de organizarse, la gobernanza que le llaman ahora, etc. Y ahí es donde decimos, vamos a proponer la creación de un centro público, es decir, institución, encargado de supervisar, acompañar y recoger denuncias y, por tanto, investigar por las actuaciones de empresas catalanas. Pongo ahora una acotación. Catalanas quiere decir que
tengan una actividad empresarial en Cataluña. No quiere decir ni tan siquiera que tengan su domicilio en Cataluña. Es decir, que tengan una actividad en Cataluña. ¿De acuerdo? Empresas catalanas en ese sentido, con actuación en terceros países. ¿Por qué empresas catalanas de una manera tan amplia? Es decir, tan poco jurídica en ese sentido de domicilio fiscal o de utilización de la persona jurídica. Porque en realidad tú puedes, en el ámbito de competencial catalán, tú puedes tener incidencia sobre toda empresa que actúa en ese territorio. Y como puedes tener incidencia sobre toda empresa, pues ahí ampliamos a toda empresa que actúe en este territorio, que además tenga actuación en terceros países. ¿Sí? Centro público sobre empresas catalanas, entre comillas, empresas que tengan actividad en Cataluña y que tengan actividad en terceros países. ¿Vale? Centro público que, punto 1, tiene que ser un centro público, pero de carácter independiente, es decir, con presupuesto propio y sin una subordinación a ningún ente gubernamental, ¿de acuerdo? Forma parte de la estructura institucional, pero no es dependiente de una estructura de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, bueno, de eso hay ejemplos varios, ¿no? De organismos públicos independientes, por ejemplo, los que tienen que ver con temas de consumo, de competencia, un ejemplo también sería el Defensor del Pueblo o la Sindicatura de Greuges en Cataluña, que sale del Parlamento, es institución, pero no depende orgánicamente de ningún espacio del Ejecutivo, ¿no? Pero no solo organismo público independiente, sino además organismo público independiente conformado en su estructura decisoria por representantes de la institucionalidad, pero también directos representantes de la sociedad civil organizada, de las entidades y grupos en la materia, por tanto, en materia de derechos humanos, ¿sí? Por tanto, es un diseño de gobernanza, diríamos público-social, por llamarlo de alguna manera, público comunitario, nos gusta más a algunos, pero bueno, tampoco nos emocionemos tanto, público social, en el sentido en que, bueno, forman parte, se habla mucho de las alianzas público-privadas, pues esto es una alianza público-social, ¿no? Público-colectiva a través de estructuras organizativas como son sindicatos, como son organizaciones de derechos humanos y demás, ¿de acuerdo? Elemento central. Sin eso, por muy buenas funciones y muy bien que esté el centro, no nos interesa. Nos interesa, ¿por qué? Porque nos interesa transformar la institucionalidad y ejemplificar que lo público puede reconfigurarse también y dejar de ser una lógica delegativa, jerarquizante, burocrática y demás, solo eso, sino que puede ser también una estructura de coparticipación, de codecisión colectivo e institucional. ¿Sí? Esa es la propuesta, ese es el punto de partida. Y luego una serie de funciones que tienen que ver con las competencias que tiene la Generalitat, que no son muchas en esta materia, pero con una característica que es que en el eterno debate con las cuestiones de la diligencia debida, con las cuestiones de los códigos voluntarios o los códigos éticos, ¿no? Que las empresas se obligan o a determinadas lógicas más principiales, ¿no? De principios de actuación, y se autoobligan con más o menos mecanismos de seguimiento o de exigencia y además por una lógica también, ¿no? Muchas veces de greenwashing o de lavado de imagen en determinados contextos. Aquí queremos que el centro tenga capacidad sancionadora, ¿no? Es como uno de los grandes elementos. El centro tiene que tener capacidad sancionadora sí o sí. Ahí, además, si no, no vamos a juntar determinadas organizaciones en esta propuesta. El problema es que puede sancionar un centro con las competencias catalanas. Poco, creemos algunas. Y lo que proponemos al final es, como una de las piezas del centro es poder recibir denuncias por parte de las comunidades de afectados, allí donde fuere, iniciar un procedimiento de investigación con recursos para ello y de ahí derivar un informe, se sanciona a las empresas por falta de colaboración con la administración. Es decir, aquellas empresas que no presten colaboración cuando inicias un proceso de investigación y le pides información concreta sobre su cadena de suministro, su cadena de valor,
cuestiones que tienen que ver con transparencia, con su propio plan, más incluso también de diligencia de vida, ¿no? de prevención de riesgos, el conocimiento mismo de con quién están tratando a la hora de generar sus inversiones o productos. Si no colabora, hay sanción. ¿De acuerdo? En realidad es una cosa que es menor, pero de nuevo aquí apostamos mucho por cuestiones que tienen que ver con cambio de cultura, ¿no? El tipo de organización y que tenga capacidad sancionadora, por mucho que en el ámbito competencial que tengamos es hasta donde podemos llegar. Fijaros, no podemos sancionar por vulneración, aunque ese centro identifique que ha habido vulneración de derechos humanos, ¿de acuerdo? En la cadena de valor, por ejemplo, en una actuación en Colombia, el centro no puede sancionar, porque no es ninguna entidad jurisdiccional, porque no tiene capacidad jurisdiccional para hacerlo. No puede, ¿vale? Por tanto, no podemos entrar ahí, pero sí que insistimos en que eso tiene que estar presente, ¿vale? Vale. Ese es el punto de partida y ahí empieza el camino que os voy a explicar ahora lo más rápido posible. He querido también poner como punto de partida el contexto en el que estamos. No tengo tiempo, ni es el encargo que recibo, y porque además creo que estamos, insisto yo últimamente bastante en esto, estamos en una lógica permanente de exceso de diagnóstico, ¿no? Entonces, siempre nos pasamos las charlas diagnosticando, y los textos académicos se pasan diagnosticando la mitad del texto o más, y yo creo que hay un exceso de diagnóstico. Sabemos dónde estamos, sabemos la gravedad de la situación que tenemos a nivel local y global, por lo tanto tampoco hay que insistir mucho más, hay que proponer y hay que avanzar con prácticas concretas, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Pues estos puntos iniciales que quería marcar, ¿no? El repliegue de la democracia es brutal, ¿no? A todos los niveles, y es uno de los síntomas, es el auge de la ultraderecha, pero eso es una consecuencia de un repliegue democrático previo. La ultraderecha no aparece por generación espontánea, sino que aparece cuando ha habido una lógica ya de repliegue democrático brutal, ¿no? Desde el punto de a nivel a todos los niveles, ¿no? Institucionales, sociales y muy claramente, evidentemente, por la expansión del mercado, ¿no? Y cómo se fagocita parte de lo público que tenía que servir como contención de ese repliegue y de ese mercado, y cómo cada vez es más, está más engrasado la maquinaria de lo que la criminología, sobre todo británica, crítica, le llama el State Corporate Crime, el crimen estatal corporativo, ¿no? La colusión de intereses, ¿no? La complicidad absoluta entre la dimensión de lo público y la dimensión de lo privado a través de estructuras de impunidad empresarial acompañadas, muy bien acompañadas por la normativa. Es decir, la impunidad empresarial no es solo porque nadie se atreva a condenarlos, que también, y eso forma parte, ¿no? de la propia jurisdicción, la debilidad de la jurisdicción, sino porque la propia normativa está pensada para evitar que se den esas condenas, ¿no? Lo que le llaman la arquitectura de la impunidad a toda la estructura de la construcción de las empresas transnacionales, ¿no? Y toda su red de nodos de inversión a lo largo de su implantación, ¿no? Global. Pero fijaros, una de las reacciones que han tenido algunas organizaciones, entre las cuales muchas de nosotras, es apostar por el litigio, ¿no? El litigio siempre como una especie de salida ante la debilidad de toda la estructura. Como no hay normas suficientes, como no tenemos administraciones detrás que respondan, el litigio y el litigio estratégico nos salvará. Y os digo, yo por mi parte, que además me dedico al mundo del derecho, me encanta, es muy sugerente el litigio estratégico y a mí me gusta mucho pensarlo y meterme en Zooms para pensar litigios estratégicos. Pero es un signo de debilidad en realidad, un profundo signo de debilidad. Que la única vía que tengamos sea la última ya puerta de acceso a exigir alguna responsabilidad es dar con el gran litigio estratégico que de repente pone todo patas arriba. Eso se da muy poco. Los litigios estratégicos, la mayor parte de ellos, además de ser costosísimos y complicadísimos, no son exitosos. Y muchos de ellos además tienen backlash, ¿no? Como el efecto contrario, de debilitación, de
de mayor criminalización de las comunidades afectadas en algunos casos y demás. Es todo un debate también a tener en presente. Os pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Que lo quería poner también como punto de partida. No sé si esto, si hago así, lo puedo abrir. Aunque, bueno, da igual, lo explico, porque si no, tendría que abrir otra página. Bueno, ahí lo tenéis. Y luego os compartiré. ¿Sí? Lo pruebo a ver qué pasa. Hipervínculo. Abrir hipervínculo. Parece que no vayamos al espacio. Vale. Ahora no sabemos si se ve ahí, ¿no? No se ve. No. Dejar de presentar. Y ahora presentaré otra cosa, a ver si puedo, ¿vale? Ventana. Aquí. Vale. ¿Se ve ahora? ¿Se ve ahí? Vale. Este es un caso medianamente reciente, de hace 2 años, algunos lo tendréis en mente, el vertido de no sé cuántos biomasivo de Repsol Perú, hace 2 años en las costas de Perú, con efectos brutales a nivel social, ambiental, comunitario y económico también. 2 años, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Lo típico que pasa en muchos de estos casos, incluso graves, fuertes como este, que es la empresa se encarga lo más rápido posible de llegar a acuerdos con comunidades afectadas y darles algún tipo de indemnización, muy por debajo de impactos que eso tiene. Con eso cierran ¿no? como una primera posibilidad de responsabilidades y ahí lo dejan. Y no se ha perseguido a Repsol España, ¿no? Porque Repsol Perú es una filial, pero ¿no? La impunidad empresarial impide llevar a Repsol en su conjunto, a la empresa matriz, ante los tribunales, tal y como es muy complicado. Y entonces aquí ahora fijaros, hay 2 iniciativas. Una que he recibido esta mañana, donde se quiere llevar a la Junta de Accionistas de Repsol, que es ahora en mayo, un pliego petitorio con una serie de demandas y tal. Una cosa clásica de las organizaciones sociales que hemos hecho muchas veces. Y está bien, hay que hacer ruido y tirar tinta de calamar encima de los asientos del Consejo de Administración. Todo bien. Esa es una que he recibido esta mañana. Otra es esta, fijaros la lógica de esta. Fundación Ambiental exige a Repsol 1.200 millones en un juzgado de Holanda. ¿Por qué de Holanda? Porque Repsol Perú tiene su domicilio fiscal en Países Bajos. Esa es la impunidad empresarial, ¿vale? Pero esta Stichting Environment and Fundamental Rights, que es la demandante, lo hace a través del bufete Pogus Goodhead. Y este bufete se queda con 1/3 de la indemnización si se gana el juicio. Se queda con 300 millones de euros si se gana el juicio. Esta es la lógica corporativa que tenemos en los litigios estratégicos contra corporaciones transnacionales, ¿no? Frente a esto, que nos parece absolutamente contraproducente y además inalcanzable para las entidades sociales que tenemos base social y que tenemos una manera de trabajar que tiene que ver con un pie en la movilización social y otra en la lógica más de proyectos y de incidencia, esto para nosotros es imposible, es inviable y es indeseable, ¿no? Para que esto no nos pase, para que no creamos que la única vía o la mejor es este tipo de soluciones, que ojalá ganen, y ojalá le metan un puro a Repsol, si no tengo ningún problema, pero digo que esto no transforma. No transforma institucionalmente, no nos transforma socialmente y además imprime una lógica también de beneficio a través de la propia lógica de la defensa de los derechos humanos a través del beneficio, ¿no? Vale. Para que esto no nos pase, decimos, bueno, vamos a intentar otra cosa. Y esto es lo que tenemos en mente con el Centro Catalán de Empresa de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Vale, pues sigo compartiendo. Y esto bajo esa idea de cómo hacemos política en este ámbito, ¿no? Esa es como una idea que está ahí. Queremos hacer política, la podemos hacer de muchas maneras y queremos hacerla de alguna manera algo distinta que nos permita aprender también, ¿no? En todo el proceso colectivamente y que nos permita ir más allá.
Vale. Origen del proceso, voy a ir pasándolo más o menos rápido. He puesto el inicio en diciembre de 2013, por tanto, ya hace, pues eso, 11 años prácticamente, 10 años y medio. Se aprueba una moción en el Parlamento de Cataluña, o sea, conseguimos que el Parlamento, por unanimidad, o sea, se aprobaron 3 mociones, 3 declaraciones del Parlamento que instaban al Gobierno a crear un centro público en materia de derechos humanos y empresas, ¿vale? Por unanimidad las 2 primeras mociones y por mayoría absoluta la tercera. Por unanimidad, todas. Todas esas 2 primeras no existía Vox, la tercera sí existía Vox. En las primeras, el único que se quedaba fuera era el Partido Popular, que para no quedarse fuera, pues se sumó. Por eso hubo unanimidad en las. Y la tercera quedaron fuera, pues se sintieron más solidariamente más acompañados Ciudadanos, Partido Popular y Vox, pero la mayoría absoluta era clara en esa moción. La primera moción que le dice al Gobierno, usted tiene 8 meses para crear un centro público en materia de derechos humanos y empresas en el conjunto de sus propias competencias. Eso era en diciembre del 2013. En diciembre del 2014, un año después, hay una ley que para nosotros es importante porque nos ancla bastante bien todo lo que se hará después, que es una ley de acción exterior y relaciones con la Unión Europea. Fijaros que eso también tiene que ver con las idiosincrasias y contextos locales. En Cataluña no descubro nada, que en los últimos años tenemos un contexto social, político, institucional peculiar, especial, muy vinculado a todo el debate sobre el proceso independentista, y eso hace que algunas de las leyes puedan tener una dimensión más pensada, ¿no? en esta lógica, por ejemplo, de acción exterior, de relaciones con la Unión Europea, demostrar cómo Cataluña tiene capacidad de hacer política internacional, ¿sí? Pero es que en esa política internacional, entre otras cosas, y fruto de el tejido asociativo en materia de derechos humanos catalán, que es medianamente importante, se consigue meter en esa ley una exigencia sobre la garantía de la coherencia de las acciones de promoción de la internacionalización económica con los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Es decir, hay una ley de acción exterior en parte pensada, ¿no?, en este proceso independentista, en parte, no solo, también es posible que se hubiera hecho una ley parecida, pero esta tenía más importancia porque era la manera de mostrar que Cataluña reforzaba su dimensión, su capacidad de diplomacia internacional, ¿no? Pero en esa ley se mete, por presión de muchas organizaciones, pues se va a hacer internacionalización económica, que se ha venido haciendo siempre, se lo ha hecho siempre la Consejería de Economía a través de un organismo que se llama Acción, que lo que hace es acompañar a las empresas catalanas para que hagan negocios, como todo el mundo, vaya. Decimos, bueno, pues esa acción necesariamente tiene que estar vinculada a la coherencia con los principios rectores de Naciones Unidas, los llamados principios Ruggie de 2011, ¿no? Que son principios, ya digo, ¿no?, de la lógica más de códigos voluntarios, pero muy importantes en el marco de Naciones Unidas. Eso se ancla en la ley del 2014. Junio del 2014, fijaros que ahora ya vienen todos los acontecimientos de cómo vamos acompañando un proceso y vamos también construyéndonos como espacio colectivo que hemos decidido poner el foco ahí y ponerlo como prioridad, ¿no?, colectivamente. En junio del 2014, en este marco, esto es algo internacional, ¿eh?, se aprueba la resolución que da inicio a la discusión sobre el instrumento vinculante de Naciones Unidas, que todavía está en marcha, es decir, que haya un tratado que obligue, ¿no?, y que haga responsables a las empresas transnacionales por vulneración de derechos humanos en toda su cadena de suministro, que sería algo novedoso. Eso sería, si se llegara a hacer y en términos medianamente valientes, rompería los principios básicos de la impunidad empresarial, que es descuajar, ¿no?, desconectar la responsabilidad de la empresa matriz con toda la cadena de suministro. Pues este tratado teóricamente tendría que dar fin a eso. Eso se aprueba en junio del 2014. En noviembre del 2014 nosotros nos constituimos como grupo de empresas de derechos humanos dentro de una federación más amplia de organizaciones, y una parte importante de esa federación estamos en ese grupo. Por tanto, ya se mantiene una estructura de reuniones permanentes con este objetivo. Creamos una web
que se llama Alerta DH, que luego os mostraré, que es una web que queremos que sirva como el típico espacio necesario de denuncia que hemos tenido siempre las organizaciones, y además lo compartimos y ponemos casos y un mapa de casos en distintas partes del mundo con, sobre todo, empresas catalanas o con actuación en Cataluña que vulneran derechos en otras partes, ¿no? El típico mapa, ¿no?, interactivo, que puedes ver qué tipo de vulneraciones, el caso, etcétera. Eso lo queremos hacer, pero no como punto de llegada o como un mecanismo que siempre va a estar ahí, sino como acompañamiento para presionar para crear el centro, ¿no? Ya cuando creamos la web no es para tener otra más, sino para tener una herramienta que siempre que nos digan, ya, pero ¿cuántas empresas catalanas vulneran derechos? Ahí tienen, ¿no? Y en una web que se va alimentando y se va ampliando en sus casos, ¿no? Y aquí es donde empieza ya un poco los ingredientes especiales de este proceso de incidencia, que a mí me parece interesante también para tenerlo en cuenta para otros procesos de incidencia, para tomar ideas o no, lo que sirve, lo que no sirve, lo que ayuda, lo que no ayuda, de cualquier cuestión que implique una transformación institucional o normativa. Fijaros, en junio de 2015 se presenta en el Parlamento de Cataluña un informe de una entidad que se llama Taula per Colombia, la Mesa por Colombia, que es una entidad de entidades, hay distintas organizaciones de solidaridad, acompañamiento con Colombia, con toda la situación de conflicto fundamentalmente, con pueblos indígenas en Colombia. Y este informe se llama El asedio a las comunidades, los impactos de una empresa catalana, el grupo TCB, en Buenaventura, que es una empresa portuaria, ¿no?, de servicios portuarios. En Buenaventura, que eso está en la costa del Chocó, ¿no?, si no recuerdo mal. Sí, exacto. Exactamente. Y además, como siempre, toda la cuestión de infraestructura tiene una lógica de capitalismo global, es decir, que no es solo que se construya un puerto, sino que ahí es un puerto que es un polo del extractivismo, ¿no? El puerto es para llevarse cosas, básicamente, como suele suceder en estos casos, ¿no? Por tanto, los impactos de una empresa catalana, esta sí es una empresa domiciliada en Cataluña, TCB, en Colombia, en el puerto de Buenaventura. Aquí os he puesto el informe, por si a alguien le interesa, su traducción al castellano. Junio de 2015. Abril de 2016, como esto se presenta en el Parlamento y se da mucho la turra a algunos parlamentarios más o menos cercanos, se consigue constituir una comisión de observación, una delegación, con miembros del Parlamento, con diputados, diputadas, y con otras representantes institucionales y de organizaciones sociales que hacen visita al puerto de Buenaventura y recogen, constatan o contrastan las dos cosas, constatan en parte, contrastan también el informe que se había presentado unos meses antes, ¿no? A la vuelta de esa delegación, claro, como hay parlamentarios, habrá que hacer algo en el Parlamento, pues otra vez en el Parlamento, todo el rato. Y se hace el informe de esa visita más la primera jornada de trabajo sobre transnacionales y derechos humanos en el Parlamento de Cataluña. Porque la idea ya es, vamos a residenciar este tema aquí, ¿vale? Además lo tenemos en otros lados, pero aquí queremos que sea una cuestión permanente. El Parlamento tiene que estar cada cierto tiempo acogiendo este debate. Y se hace la primera jornada de trabajo más el informe de la visita y ahí participamos varias gente, traemos a invitados internacionales, etc. Junio de 2016. Noviembre de 2016, nueva moción para instar que el gobierno cree el centro, ¿vale? Por tanto, vamos, desde junio desde el 2014 en adelante están pasando cosas. Esta es una muestra de la página de Alerta DH, ¿de acuerdo? Os he puesto ahí el link también, pero bueno, aquí tenéis el ejemplo, ¿no?, de casos que se han ido poniendo con sus implicaciones. Cada uno que se clica, pues señala pues qué implicaciones tiene a nivel socioambiental, las conexiones con empresas catalanas, etcétera, ¿de acuerdo? Este de aquí hay fundamentalmente hemos puesto dos por empresas que una es Iberpotash en Manresa, que es una empresa que fue adquirida por una empresa israelita que tiene efectos. Este lo hemos querido poner también como una empresa
que está en Cataluña, pero que es extranjera y que tiene implicaciones, porque Iberpotash, además, con la potasa que se extrae de esa zona, se construye, son ingredientes de parte de armamento militar y además tiene efectos socioambientales en Cataluña, la contaminación del río Llobregat, básicamente. Este es un caso. El otro es el del caso de la plataforma Castor, la del norte del Castellón, sur de Tarragona. No sé si os acordáis, bueno, disparates de la acumulación de gas en el subsuelo marítimo, en frente de las costas, que generó miles de movimientos sísmicos. Es una empresa, además de ACS, de Florentino. Que ACS tenemos otro caso en Guatemala con la construcción de represas, ¿no? Por tanto, ahí hay también como un enlace de distintas empresas que tienen también efectos socioambientales importantes en España, ¿no? Los que hemos puesto en España de momento son esos dos. Iberpotash en Manresa y Castor en el norte de Castellón, sur de Tarragona. Pero hay Sáhara Occidental, hay Palestina, hay Turquía, hay Colombia, Guatemala, México, Chile, hay varios, ¿de acuerdo? Vale. Con todos esos ingredientes, con ese informe previo de la tabla para Colombia, en el caso de una empresa catalana muy claramente significada en tema de vulneración de derechos humanos en Bogotá, en Colombia, en Buenaventura, más la visita institucional social, más los actos en el Parlamento, más las mociones aprobadas para que el gobierno haga. El gobierno no hace, ninguno de los gobiernos hace nada, de nada. Las mociones son muy emocionantes, pero poco más. Y ahí decimos, bueno, siguiente escalón, vamos a hacer nosotros la ley. Ya que el gobierno no hace nada, nosotros hacemos la ley. Primera decisión, podríamos haber dicho, hacemos una ILP, una iniciativa legislativa popular. Segunda decisión, no la hacemos. Por dos razones. Primera, una ILP requiere también todo un esfuerzo previo fuerte. Este es un ámbito fundamental, central, creemos, todas las entidades que trabajamos en esto, pero no mueve las masas. Mueve las masas cuestiones que toquen directamente, ¿no? tu vida, tus emociones, y una cosa regulatoria sobre la responsabilidad de las empresas. No vas a llenar las calles de gente movilizada. Gente que simpatice, que lo vea bien, sí, pero más allá de eso, como que no les queda. Es algo como una lógica también muy delegativa, ¿no? Como es algo técnico, no va conmigo. Si me preguntan, pues yo diré que sí, pero no me voy a movilizar a las calles, no voy a poner el cuerpo por esto, ¿sí? Por tanto, descartamos iniciativa legislativa popular, no creemos que tampoco vaya a generar una movilización, ¿no? Que muchas veces las ILP son interesantes porque el proceso de recogida de firmas en sí mismo también es un proceso de politización muy interesante, pero con temas que implican, ¿no? que pegan en la piel directamente. Y creemos, quizás nos equivocamos, pero creemos que no tiene esas características. Por tanto, rechazamos ILP. Y además, por otra cosa, si tenemos el caldo de cultivo suficiente, hemos tenido 3 mociones donde los partidos políticos, los grupos parlamentarios, las han firmado y ahora no nos dirán que no firman una proposición de ley, sino lo han firmado durante 3 años. ¿Sí? A ver quién se desmarca. Teníamos como los condicionantes para que eso pasara. Entonces decimos, pues nosotros hacemos la ley. Hacemos un redactado, se lo damos a los grupos parlamentarios y que ellos lo presenten como proposición de ley. ¿Sí? Por tanto, no es una ILP, es una proposición, pero es como una especie de cosa intermedia. Es una pseudo-ILP. Está hecha por los movimientos y las organizaciones y es un encargo que los grupos parlamentarios asumen y que no hay ninguno que se atreva a salirse de la foto en ese momento. Ese es un elemento clave. ¿Cuáles son los condicionantes para que no haya ninguno que se quiera salir de la foto? Bueno, porque ha habido mucho trabajo previo, porque ha habido mucho trabajo personal también con algunos de los grupos parlamentarios, porque es un contexto también del proceso independentista donde el más a la derecha de todos, que es Junts per Catalunya, lo que antes era Convergencia, quiere mostrar su cara progresista y social y transformadora y desobediente. Aprovechas ese contexto, francamente. Y evidentemente en este grupo habemos de todo, habemos independentistas, no independentistas, pero todos
compartimos los códigos. Hay que aprovechar este momento donde Junts, que es un partido liberal conservador, no querrá salirse de la foto. Y así es. No solo no se salía, sino que se ponía adelante, vaya, el primero. Cosa que parecía sorprendente, pero que no lo era tanto en ese contexto, ¿no? Lo digo como ingredientes también de contexto que hay que ir manejando en cada caso, y cada caso son distintos, ¿eh? Por tanto, redacción de la ley, julio 2020, es esta foto de aquí, todos con mascarilla todavía, presentamos la ley, los grupos parlamentarios la asumen, todos menos el arco, diríamos, más conservador, excepto Junts, ¿no? Se salen los conservadores españolistas y entran los conservadores catalanistas, ¿no? Por eso, por no salirse de la foto en esa disputa con Esquerra Republicana también, ¿no? Y ahí están. De hecho, este de aquí en medio, este es el de Junts. Nada, en medio de todo, se pone. Primera proposición de ley, luego se empieza más o menos a mover algo poquito, pero hay nuevas elecciones. Hemos tenido, desde el 2010 hasta ahora, creo que son 6 elecciones distintas. O sea, que ha habido elecciones cada 2-3 años, ¿de acuerdo? O sea, que hemos tenido el peor de los contextos a nivel de dar continuidad a una proposición, pero el mejor en el sentido de que está todo removido y puedes ir manejando bastante los equilibrios por también intereses de lógica electoral y de equilibrios entre ellas, ¿no? Julio del 2020 la primera proposición, decae porque hay elecciones. Julio de 2021 la segunda proposición. Febrero de 2022, esto es todo lento, ¿eh? Se acepta a trámite la propuesta de ley, o sea, pasan 6 meses, da inicio el trámite parlamentario, y hasta ahora, desde febrero del 2022, o sea, hace 2 años, hasta ahora, pues el trámite parlamentario normal, si no hay urgencia, ni hay ni ellos mismos se dan mucha prisa. Ponencia, designación de ponencia, problemas por el camino que me ahorraré, pero presidente de la ponencia, el de Junts, el liberal conservador, es además del sector como más empresarial, es el presidente de la ponencia. Comparecencias, propuestas de enmiendas, etcétera, etcétera, y llegamos hasta el punto que os contaba antes, a puntito de la ley, pero a puntito quiero decir, ya teníamos la campaña mediática, que os explicaré muy poquito para ir terminando, de presión final para la votación, antes de la votación, y tuvimos que cambiar la campaña. No cambiamos porque ya estaban impresas unas cosas, pero esas las reutilizamos, ahora os explicaré cómo, pero tuvimos que cambiar el sentido. Vale, más cosas. Fijaros, incidencia política, ¿con qué jugamos? Pues con una serie de apoyos que, como os decía antes, no son la gente movilizada de las calles. Creemos que eso es difícil en esta temática. Ya digo, también tiene una lógica de nuestra cultura misma democrático-delegativa, ¿no? Hay cosas que no nos tocan porque son complicadas, ¿no? También la lógica está más expertocrática, ¿no? Estas son cosas de expertos, ¿no? No me toca a mí, cuando es una cosa tan obvia como un centro que pueda supervisar qué hacen las empresas. Un centro que trate de elevar en lo posible, dentro de las posibilidades que tengamos, las exigencias en materia de derechos humanos. Un centro que evite, en la medida que se pueda, que lo que utilizo tal esté manchado de sangre y esté manchado de expulsión de gente y de desastres ambientales y climáticos, ¿no? Pero entonces jugamos con apoyos directos e indirectos. ¿Qué hacemos? Fijaros, nosotros podemos ir con la carta de presentación que detrás de esta propuesta hay más de 8.000 entidades y cooperativas catalanas. Y es cierto, no nos lo estamos inventando. ¿Pero cómo es? Pues primero están los sindicatos, que están principales. Luego está el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo, que es una asociación, en realidad es una asociación privada, pero es una asociación de municipios. Es un espacio que a mí me gusta mucho trabajar con el Fons Català, porque me parece también una lógica de la institucionalidad transformada interesante. Es una asociación donde la mayor parte de municipios, sino todos los catalanes, mancomunan parte de sus recursos de cooperación para pensar proyectos de más largo alcance. En lugar de que cada ayuntamiento tiene su proyectito y tiene su batalla por su lado, hay una parte importante de mi dinero en términos de cooperación que lo pongo en un fondo compartido y tomo decisiones sobre
en qué lógicas aplicarlo, ¿no? En qué campañas que tengan un alcance mayor que un proyecto puntual, ¿sí? Pues bien, ese Fondo Catalán es una asociación que tiene mucho tiempo, que está compuesta como una asociación con distintos en la Junta, pero también con un equipo técnico que empuja también por este centro. Fijaros que ahí vence la lógica más, es un fondo de cooperación y por tanto trabaja y sabe qué son las vulneraciones de derechos humanos por parte de las empresas, lo sabe en su día a día, y ahí vence más eso que su color político, ¿no? El Ayuntamiento X es del PSC o es de Iniciativa, bueno, Iniciativa hay uno, creo, toda Cataluña, o es de Junts o es de Esquerra, pero en este espacio lo que vence, seguramente lo que tiene más peso es, estamos hablando de derechos humanos, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? en este espacio. Y eso permite que 287 municipios, que representan el 85% de la población catalana, podemos decir eso. Y no es mentira, ¿sí? Claro, no es una moción del municipio, que también podríamos haber hecho esa lógica, ir municipio por municipio pidiéndole una moción que aprueben la iniciativa. También está bien. Pero lo hacemos a través del Fondo de Cooperación, que están todos los municipios. Consejos Nacionales de Juventud de Barcelona, Consejo de Asociaciones de Barcelona y esta, por ejemplo. Ahí el número de 8.000 sale de ahí. AESCAT, Asociación de Economía Solidaria de Cataluña, una entidad de cuarto nivel que aglutina 7.422 organizaciones y agrupa principales plataformas de economía social. Claro, aquí hay cooperativas minúsculas de 3 personas. ¿Cuál es lo mínimo de una cooperativa? Luego serán 3 o 4, pues también están ahí. Sí, claro, sí. Pero bueno, eso forma parte de una asociación, ¿no? De una red enorme en temas de economía social que también están detrás de la creación del centro. Es ahí donde está la musculatura, diríamos, social, ¿vale? No está en la calle, en este caso, porque no la podemos mostrar en la calle, pero la podemos mostrar de esta manera. Y eso es un trabajo también que hay que hacer, pero que, como siempre, este trabajo no solo sirve para este centro, sino que tiene una lógica de incluir, ¿no? Inmiscuir a distintos ámbitos en algunas lógicas que creemos que tienen que ser compartidas. Y luego, colectivos diversos, mujeres migrantes diversas, Rebelión en Extinción, Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. Bueno, pues esos colectivos también forman parte y también consideramos necesario que estén y que salgan en la foto. Fijaros, ¿no? También hay una lógica de que ahí no estamos jerarquizando. Es verdad que no nos interesa jerarquizar, pero también hay una cultura de la no jerarquización, ¿no? que reivindicamos. Vale, y ya para acabar, 4 pinceladas de lo que es la ley. Pues he dado algunas al principio, muy rápidamente para acabar de dibujarlo. Organismo público independiente, en autonomía, por tanto, presupuesto propio, con formación propia y esa gobernanza híbrida que os decía, ¿no? Público-social, con exclusión, esta es una de las batallas de la discusión de la ley, con exclusión de la participación empresarial en el centro. Y eso es una de las batallas fundamentalmente con Junts, con la gente del sector más liberal conservador. No, tienen que estar porque esto si no las excluye. Y nosotros, bueno, estamos en la lógica de no poder ser juez y parte y además ahí nos colgamos como justificación normativa seria de la Directiva Europea en materia de diligencia de vida que señala que los organismos encargados de llevar a cabo las funciones de supervisión de diligencia de vida no puede haber conflictos de intereses, ¿no? Y es lo que nosotros también incluimos en esta ley. Tiene que tener una adscripción a algún departamento, una adscripción orgánica, aunque no es dependencia, y lo queremos en la acción exterior, por esa lógica, ¿no? de garantizar que en esa dimensión, ¿no? de las relaciones internacionales está presente como eje central la garantía de los derechos humanos. Y luego, fundamentalmente, es estudio, evaluación, control de empresas y luego también muy claramente esa cuestión, ¿no? Si a mí me preguntáis qué es lo más importante de este centro, una vez se aprueba, desde mi punto de vista es la gobernanza y la función de recibir denuncias por parte de comunidades y hacer investigación. Esos son los más importantes. Toda la otra parte de proponer normativas, exigir la coherencia institucional, hacer divulgación,
Bueno, todo eso está muy bien, hay que hacerlo, es necesario, todo bien, pero los elementos centrales para que este centro aporte algo en esta lucha, que es muy compleja, desde mi punto de vista, son esas. ¿Por qué? Porque una investigación con un centro público que recibe a las comunidades de afectados, que inicia una investigación, que exige información, que exige transparencia a las empresas para que, y no es una cuestión menor, fijaros lo que nos comentaban antes, ¿no? El tema de determinar de manera transparente cuál es la cadena de suministro, la cadena de valor. Es un elemento fundamental, muy complejo, cambiante cada año. Muchas veces exigirás a la propia empresa que haga una cosa que ni hacía por su propia complejidad y porque tampoco le interesa. Porque compra directamente a una empresa y le da igual lo que ha pasado antes. De hecho, mejor mirar para otro lado, ¿no? Yo lo que estás exigiendo es, si hay un conflicto, te voy a pedir que hagas ese trabajo y que me des la información, ¿no? Bueno, y luego, basado en eso, pues eso, elaborar propuestas que garanticen inclusión de cláusulas en derechos humanos, de procesos de contratación pública. Es decir, lo que hacemos es, a través de ese organismo público, se refuerza algo que ya está normativamente desde la Directiva Europea y desde la propia ley de transposición estatal, pero que todavía su implementación es débil y depende mucho de la voluntad. Hay algunos ayuntamientos que se han puesto un poco las pilas en temas de contratación pública, otros no. Hay pocos mecanismos finalmente que estén empujando la concreción de ese marco normativo que te permite muchísimo más de lo que estamos haciendo. Pues bien, este centro, a través de la propia, ¿no?, de la propia acumulación de conocimiento a partir de las denuncias y del trabajo, puede precisar con mucha más claridad qué tipo de cláusulas se deben poner y pueden poner los ayuntamientos en sus pliegos de contratación o una universidad pública y demás, ¿no? Asesorar, formular, todo eso está bien, es lo que decía. Para mí esto es importante y hay que hacerlo, pero los elementos para mí centrales son estos. Y el otro es el régimen sancionador. Ya digo, es más importante culturalmente que por los efectos, que por el miedo que pueda dar. ¿Se entiende? Pero es un organismo público en materia de empresas de derechos humanos que puede sancionar. Y solo eso, en el contexto en el que estamos, donde llevamos décadas peleándonos con la distinción entre el soft law y el hard law, ¿no?, entre el derecho blando, que marca principios, códigos voluntarios, pero que no tienes elementos para hacerlo efectivo, y el hard law, ¿no?, el derecho fuerte, que es todo el derecho comercial fundamentalmente, y del derecho de inversiones, que tiene mecanismos fuertísimos para ser implementado, pues meter nada. Ya digo, que es una lógica más cultural, una cuña de transformación cultural. Podemos hacer hard law también, aunque sea. Podemos sancionar. ¿De acuerdo? Fijaros que en la discusión de las últimas enmiendas, uno de los debates que tuvimos es el tema de entran o no las empresas en la gobernanza. Eso nos pusimos muy firmes, dijimos, bueno, un consejo de estos, de eso, ¿no?, un organismo consultivo, porque se metan ahí, pero no en el. Y otro de los debates era el tema sancionador. Y en el intercambio de cromos, eso ya no voy a entrar en el debate porque eso nos interesará tanto. Pero una de las posiciones que algunos defendimos es: podemos renunciar al elemento sancionador en términos generales. Podemos decir que para empresas mayores de tantos ingresos anuales, o de tantos trabajadores, o de tanta actividad económica, es donde se puede establecer la cuestión sancionadora, ¿no? Como ceder un poquito, no sancionar a todas las empresas. Una empresa pequeñita a lo mejor no se la podrá sancionar, pero las empresas grandes sí. Digo, eso, ¿por qué? Porque finalmente, en realidad, lo importante no es la sanción en sí, es que el organismo pueda hacerlo, tenga un mecanismo para hacerlo, y eso se incorpore dentro de la cultura de la vigilancia pública a lo empresarial, ¿no? Aquí os he puesto ejemplos de, ya nos animamos nosotros a hacer autoenmiendas, es decir, como el proceso de discusión era tan grande y había mucha negociación entre el camino, pues ya que se ha abierto el melón, pues
vamos a mejorar nosotros la ley. Y aquí se estuvieron estableciendo toda una serie de discusiones dentro del propio grupo de derechos humanos y empresas y en el propio debate parlamentario, y os pongo algunos ejemplos, ¿no? Fijaros, en temas que eso tiene que ver con subvenciones o préstamos, ¿no? Cualquier programa de apoyo financiero público. Decimos, bueno, vamos a ligar lo que hace el centro a la dimensión de las subvenciones, ¿no? Con más claridad. Y ahí todo un debate que son los grandes debates en realidad jurídicos sobre empresas y derechos humanos, ¿eh? Por ejemplo, es decir, toda empresa que haga actividades incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París. Eso lo decían algunas de las organizaciones que forman parte del centro. Pero el problema es cómo certificamos esa incompatibilidad. Y el segundo elemento, ¿los acuerdos de París obligan directamente a empresas o están obligando a los estados, que son los que tienen que obligar a las empresas? Y si es así, ¿Cataluña como comunidad autónoma podría tener ese papel? Bueno, esas son las complejidades luego más técnicas, que bienvenidas sean, en realidad, al menos tenemos ese espacio para discutirlas, ¿no? Lo mismo con las cuestiones de incumplimiento de la legislación internacional de derechos humanos. ¿Cómo lo acreditamos? Requerimos una sentencia. ¿De qué tipo de sentencia? ¿Tiene que ser una sentencia nuestra estatal o puede ser cualquiera? El problema que tenemos en muchos casos es que no hay sentencia precisamente porque la impunidad empresarial impide los procesos judiciales. Casos de condenas por corrupción, filiales en paraísos fiscales. Por ejemplo, esto es un ejemplo de casos de contratación pública, ¿no? Que se ha excluido a empresas que tienen su sede en paraísos fiscales. Esta que tiene que ver fundamentalmente con Palestina y con Sáhara Occidental, ¿no? Ocupación ilegal por tantos, empresas que realizan actividades en territorios ocupados ilegalmente, ¿no? O 50% de accionariado controlado por fondos de capital riesgo, sociedades de inversión, ¿no? Bueno, los grandes espacios ahora del capitalismo financiero transnacional también un poco identificados. Bueno, ahí estábamos en ese debate ya de últimas, a ver qué podíamos meterle más a la ley si es que se podía, cuando nuestro estimado presidente decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones. Situación actual, hicimos una campaña que tenemos el centro, estábamos ya en los últimos compases. Se hizo toda la campaña, hicimos artículos en periódicos, campaña de medios, etcétera. Se decía, queremos un centro independiente, eficaz, accesible, comprometido, valiente. Se ponían todas las características. Eso estaba de un modo u otro ya en la ley que estaba a punto de ser aprobada. Aquí os pongo un par de casos, de ejemplos, ¿no? Que a través de Twitter, de una acción que era que algunos miembros del grupo iban dentro del Parlamento y dejaban en las buzones de los parlamentarios un sobre con algo misterioso que era una convocatoria para el acto, que hacemos un acto público que se llamaba Tenemos una buena y una mala noticia. Luego, en realidad, no me acuerdo bueno, esto fue como los equipos de comunicación de las entidades que se les ocurrió. Luego fue fácil reciclarlo porque la buena y la mala noticia inicial antes de la disolución del Parlamento era que teníamos una buena, la ley está a punto de ser aprobada, mantiene en buena medida los grandes elementos que propusimos. Tenemos una mala, hay todavía elementos que hay resistencias fuertes, las identificábamos y y ahí decíamos, y frente a estas resistencias hay que reaccionar, ¿no? Era como la presión final para tratar de salvar la ley lo mejor posible. Como se disuelve el Parlamento, la buena y la mala noticia es, bueno, pues la buena es que tenemos una ley casi a punto de ser aprobada que está bastante bien, la mala es que no se va a aprobar porque se disuelve el Parlamento. Entonces mantuvimos la campaña de redes, pero ya no hicimos el acto público ni todo el show porque ya era como, no era el momento de hacerlo porque no se iba a aprobar, no teníamos las puertas de su aprobación. Aquí en Instagram tenéis pues eso, si queréis, bueno, puedo poner para que veáis un momentito y ya con eso cierro, que es la última diapositiva. Saltando. Hipervínculo. Vale. A ver si sale el hipervínculo, sí. Y ahora aquí comparto. A ver si sale. A ver. Vale, esto rechazar siempre.
Vale. Esta es la Federación de Entidades por la Justicia Global, ¿no? Esta es la federación donde se incorpora el centro, es el grupo de trabajo en empresa de derechos humanos. Esto era lo de la buena y la mala. Uy, aquí me pide, da igual, que inicie sesión, da igual, no lo haré. Aquí teníamos como los flyers donde ponían las dos caras y aquí tenemos intervenciones de personas que iban a intervenir en ese acto público. Tenemos a Shad Salama, Palestina, tenemos a Bernardo Cal, guatemalteco, que ha estado 3 años en la cárcel, creo, por resistencia a la construcción de una represa. Tenemos a Lamaye Azuz, que es una luchadora por los derechos laborales en Marruecos, en el caso de los textiles, y hacen lo que iban a hacer en el acto público para presionar a los parlamentarios, lo hacen en términos de redes, para tratar de que se mantenga la propuesta una vez se configure el nuevo Parlamento. Dicho lo cual, dejo de compartir y lo dejo aquí. Esto sería lo que he preparado para compartir con vosotros. Muchas gracias, Marco, por esa presentación. Pues damos pie un poco a la conversación, ¿no? Creo que has dejado así como varias puertas abiertas y habrán surgido alguna más. Está abierto. No sé si en el chat hay... Ahí hay una palabra. Uh-huh. Sí, bueno, aquí hay una doble cuestión, creo, ¿eh? Yo lo interpreto así, lo leo así. La primera, es un centro parecido en otras comunidades autónomas, depende de cada comunidad autónoma, de sus procesos también, ¿no?, políticos, sociales, pero, por ejemplo, se ha empezado a discutir en Euskadi. De hecho, hay una iniciativa previa y fuimos algunos miembros del grupo de trabajo de la FEDE a un par de comparecencias en el Parlamento Vasco y a trabajar con entidades vascas para que formulen una propuesta que sería la suya propia con sus características. En Baleares también se ha entablado esa relación para explicar el centro y, con entidades, pero ahí es donde se abre, ya digo, se bifurca, creo, tu pregunta, al menos yo la veo así. Una es, este centro en principio, aunque quiere servir como elemento de, ¿no?, espacio de denuncia de vulneraciones de derechos humanos por parte de empresas, fundamentalmente está pensado para vulneración de derechos humanos fuera extraterritoriales, ¿no?, fuera del territorio. No lo hace incompatible con y por eso en la web de Alerta DH hemos puesto 2 casos donde las vulneraciones son en el propio territorio, ¿no?, en el caso en Manresa y el caso de la Castor. De todos modos, aquí el elemento del gran debate sobre el tema de derechos humanos y empresa es hasta qué punto la estructuración institucional, jurídica y social en el contexto español es suficientemente fuerte o lo suficientemente ágil o vigorosa para poder responder, no en todos los casos, pero la mayor parte de los casos cuando hay vulneración de derechos humanos en nuestro propio territorio. Es decir, ¿hay independencia del Poder Judicial o no? ¿Hay una normativa laboral con exigencias suficientes o no? ¿Hay una normativa ambiental con exigencias suficientes o no? ¿Hay mecanismos para hacerlos exigibles, sí o no? Si no los hay, ¿es este el espacio necesario para que eso cambie? ¿O hay otras estructuras? Bueno, eso es un debate que en realidad nosotros de momento no hemos querido entrar. Hemos querido empezar por los grandes espacios de la impunidad empresarial transnacional, que es la actuación en países que
la lógica del capital global, buscan los países con mayor debilidad institucional y normativa, eso se llama el dumping normativo, se le llama también darwinismo normativo, es decir, vas al Estado que te ofrezca normativa más laxa, menos exigente, ¿no? En una lógica de competencia global de atracción a la inversión, ¿no? Y a eso es lo que el centro quiere atacar en primer lugar. Pero es verdad que no hemos querido cerrar por completo, porque no queremos decir, porque no lo creemos, que todas las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos están perfectamente servidas y cubiertas en nuestro contexto. Como no lo están, tenemos miles de ejemplos. Ya digo, está el caso los dos casos que hemos puesto, pero tenemos todos los casos de vulneraciones de derechos laborales y de la integridad personal, física y psicológica y sexual de trabajadoras y trabajadoras en el campo, etcétera, ¿no? Que tenemos ahí muchos casos. Pero, de momento, el primer foco de actuación del centro es en actuación extraterritorial. Sí, fíjate, ahí hay dos elementos. Una es, muy rápido, las entidades, espacios que hemos estado detrás de ese centro, muchas de ellas, y mismo por ejemplo, hemos estado presentes en la ley estatal que se quedó en un cajón. Y antes de esa ley, que es una ley estrictamente de diligencia de vida, tenía cosas, esa ley, ese anteproyecto, borrador de anteproyecto de ley. Hubo uno en la legislatura anterior, antes de la coalición de gobierno Podemos-Sánchez, o sea, en la previa, la del 2019, hubo un proceso de elaborar un borrador donde había una ley más interesante en el sentido de que avanzaba más en términos de tocar cuestiones del Código Penal y de la ley de enjuiciamiento criminal. Pero esa quedó en el camino. En esta última hemos participado, pero yo insistía en que nos hemos conjurado las entidades de poner la máxima energía en este espacio. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que la Federación decía, hay una reunión en Valencia, que ahora iba a haber una en junio, que al final se ha anulado. O hubo una en Madrid, de plataforma, de entidades, de organizaciones a nivel estatal por el Tratado de Naciones Unidas o por ley estatal. La FED decía, aquí está la información, pero nosotros no es que queramos boicotearlo, pero hemos tomado una determinación que es vamos a poner la energía aquí. Porque si no, es una cuestión de movimientos sociales, la dispersión es una tendencia, ¿no? Entonces hemos seguido participando muchos, pero no ha habido ese foco de atención, ¿no? Esa concentración de decir, es que con hemos tenido reunión durante 8 años, cada mes, como mínimo una reunión, como mínimo, más todas las actuaciones que se han hecho, durante 8 años, ininterrumpidamente. O sea, eso solo se puede hacer si hay como una conjura colectiva para hacerlo. Y supone decidir, ¿no? Priorizar y decir, bueno, ahí no vamos a estar con toda la energía. Quien quiera, quien pueda, que lo haga y encantado, espacio de evolución, de intercambio, etcétera, etcétera. Y eso se ha dado mucho. Y hay mucha conexión y con entidades a nivel estatal, sin duda alguna. Y cuando se ha ido a Ginebra, la semana de discusión del grupo abierto de discusión sobre el tratado, se ha ido también, etc. Eso es a nivel de movimientos y colectivos. Se ha mantenido, pero ha habido una priorización. El centro, tal y como está diseñado, si logra ser aprobado, esperemos que sí. ¿Qué capacidad de incidencia tendría a nivel estatal?
pues tiene dos. Una es, en su propia configuración de funciones, habla de la colaboración interinstitucional necesaria y, por tanto, de hacer esa presión, esas propuestas de coherencia normativa y de transformación normativa, pero también de transformación normativa de aquello que no es del ámbito catalán. Y eso se puede hacer a través de una proposición de ley que desde el Parlamento de Cataluña llega a Cortes Generales. Es decir, desde la comunidad autónoma hay capacidad de iniciativa legislativa a través del Parlamento y del Gobierno para llevar a Cortes Generales. Esa es la vía que está diseñada para que eso se pueda dar. Pero bueno, esa línea meramente normativa no sirve si no hay precisamente toda esa plataforma articulada de espacios en movimiento, ¿no? Aprovecho por una cosa que justo ayer leía, no sé, en El Salto hay una entrevista interesante a Miguel Urbán, anticapitalistas, que ha sido hasta ahora europarlamentario, eurodiputado. Y ahora ya no renueva, de hecho, no renueva creo que no renovaría igualmente aunque quisiera, tal y como está en la izquierda electoral, pero hace una reflexión con los cuales yo comparto cosas y otras no, pero que entra mucho en este ámbito, es ¿qué necesitamos para poder incidir en cambios normativos? ¿No? ¿Cuál es el papel de las instituciones? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que organizar? ¿Y qué tiene que haber por debajo a nivel de movimientos, de entidades, para que eso suceda? Ya digo, yo soy una entrevista que me parece muy interesante y hay cosas que no comparto, ¿eh? Creo que algunas son una movida no sé si hacia adelante o hacia atrás, pero creo que es un debate fundamental que tenemos que tener siempre abierto. ¿Cómo incidimos? ¿Cómo jugamos nuestras bazas? Y esas piezas tienen que estar en interrelación. Algunas veces habrá más peso en lo institucional porque hay el contexto que te lo permite y otras veces todo estará pues somos incansables en los movimientos sociales pese a todo. O sea, no puede haber un contexto más complicado y más terrible que el que tenemos y ahí siguen muchos movimientos, muchas entidades proponiendo día a día muchas cosas, ¿no? Y creo que eso evidentemente tiene que estar y estará. Sí, sí tiene. No, sí tiene, sí tiene. Bueno, sí tendrá. No, yo creo que no. Ya. No, yo creo que no. No, para eso necesitas, desde mi punto de vista, tú tienes un proceso de investigación de un centro público que no tiene carácter jurisdiccional y cuya decisión final no será una resolución ejecutoria, será un informe valorativo sobre una situación a través de una serie de informaciones recibidas. Y lo pondrá de manifiesto, lo hará público, etcétera. Ni del proceso, pero ni tan siquiera del propio informe final, tú puedes derivar una consecuencia jurídica que afecte a sus condiciones, a sus actividades de negocio. No puedes. Lo que sí puedes es, si tienes una sentencia y si vinculas esa sentencia, pero para tener una sentencia sobre estos casos de responsabilidad de empresa matriz por cadena de suministro, necesitas actualmente, bueno, en realidad yo soy de los defensores que creo que jurídicamente es posible, pero los obstáculos son tantos que casos tenemos poquísimos donde se haya establecido el vínculo directo de la responsabilidad de la empresa matriz por cadena de suministro. Hay casos, pero lo que nosotros decimos es eso de las subvenciones y lo del acompañamiento internacional. O sea, del acompañamiento de acción, pero para empresas que nosotros hemos tenido que poder sancionar de alguna manera. ¿Cómo las sancionamos? Por falta de colaboración.
Que eso sí, eso lo puedes hacer como entidad pública. Tú puedes requerir información a un particular, no te la da, tú lo puedes sancionar, ¿vale? A través de esa sanción, que es una sanción administrativa, tú puedes luego vincularlo a cuestiones de contratación, de cuestiones de subvenciones o de acompañamiento internacional. No brindaré acompañamiento internacional a empresas sujetas a procesos de investigación que no han colaborado con la administración. Ya digo, es una cosa que puede ser y debe ser vista como una cosa muy menor, pero que en el marco de las competencias que se tienen está elevando un poquito el espacio de, bueno, de acuerdo, pero tú vas a tener, y que no es una cuestión menor en la situación actual, la publicidad, o sea, la transparencia sobre tu cadena de suministro es un dato fundamental. A través de eso se ayudará a trabajar en materia de derechos humanos, por ejemplo, a Electronic Watch. Porque tú podrás tener un informe, ¿cuál es su cadena de suministros? No tendrás que hacer todo el trabajo que es terrible, etcétera, ¿no? Hay una lógica también de sinergias con otros tipos de acciones en el marco de las competencias que se tienen. Finalmente, se parece un poquito a lo que sería un defensor del pueblo, por ejemplo. Nosotros nos planteamos si en lugar de un centro público tal, pedíamos que hubiera que el síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, tuviera un subsíndico en tema de empresas de derechos humanos. Lo cual haría parecerse un poquito al ombudsman en tema de empresas de derechos humanos canadiense. Podría ser, pero a nosotros nos interesaba el tema híbrido de la gobernanza público-social. Y en el síndic es todo a través del Parlamento, que es el que lo designa, y después del propio síndic, y que depende de que el síndic o la síndica sea más proactivo o menos. Y por eso lo rechazamos. Pero en realidad sus funciones son de síndic, excepto la sancionadora, porque el síndic no puede sancionar. Pero nos interesaba más por la gobernanza que no fuera esa fórmula de ombudsman, que es la canadiense. Uh-huh. 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 Sí, sí, sí. Ya. No, sinceramente, eso ha aparecido en nuestros debates, porque a veces también nos da la sensación de decir, joder, está muy bien y es necesario. Y además, de verdad, una comprensión global, ¿no?, de lo que nos pasa es importante y es necesario poner el foco sobre toda la impunidad empresarial en terceros países, ¿no? Pero eso pareciera que con esto estamos diciendo que aquí todo bien, ¿no? Eso es un poco... eso nos ha pesado durante estos años, que nuestro foco ha estado en su actuación en el exterior y indirectamente parece decir que no nos vamos a fijar aquí porque aquí tenemos ya una democracia consolidada con todos sus mecanismos bien afilados, ¿no? Y eso evidentemente no es lo que queremos decir ni lo que pensamos. De hecho, buena parte de las entidades en nuestro día a día estamos trabajando justamente en esos espacios, ¿no? Pero a nivel estratégico y también porque como surge la iniciativa, surge de ese informe en Buenaventura de la empresa catalana de servicios portuarios ahí. Y eso
aglutina a la gente que está trabajando en Guatemala con el proyecto Renace, con la hidroeléctrica, con tal. La gente que está en el Sáhara Occidental, la gente que está con temas de Palestina, con ¿no? las empresas que están participando pues, en el tranvía o en la construcción de los nuevos asentamientos de ocupación ilegal de los colonos israelíes, ¿no? Entonces es ahí donde se pone y se diseña ese espacio y no se quiere ampliar en el sentido de que es que si además le damos la pata de que sea un centro diciendo, bueno, no es lo que nos toca ahora en este trayectoria, pero nos conflictúa, sí. Totalmente. Entonces, sí, claro. Claro. Sí, totalmente. Sí, aquí tenemos comunidades de afectados y afectadas por la impunidad empresarial brutalmente. Sí. Ya digo, es un tema central, pero que imagínate a nivel estratégico haber metido eso, nos lo descarrila mucho antes. Lastimosamente, pero es. Bueno, pues si os parece, hemos llegado al tiempo, son las 8. Si queréis, cerramos esta sesión con un aplauso a Marco por esta presentación intensa. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber venido esta tarde y damos por cerrado la sesión de este ciclo tan interesante.